En la tranquilidad de las lujosas noches de una ciudad movida por las apariencias, Marcos, un empresario de éxito con secretos ocultos en los rincones de su vida perfecta, ve cómo su existencia da un vuelco cuando su amante, Carolina, se desmaya repentinamente en un restaurante. Presa del pánico, la lleva rápidamente al hospital, sin darse cuenta de que Elena, la enfermera que los atenderá, tiene una relación directa con su. Era una noche que prometía ser perfecta. En uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, el tintineo de las copas de cristal y las suaves notas de un piano creaban un ambiente de lujo y elegancia. Marcos, con su impecable camisa de lino y su mirada confiada, observaba a Carolina, quien parecía disfrutar cada instante, como si estuviera en el centro del mundo. Pero, como la vida rara vez avisa cuando va a cambiar el rumbo, algo inesperado sucedió. Un suspiro profundo, una mano que se aferró al pecho, y en cuestión de segundos, Carolina comenzó a tambalearse. Marcos intentó llamar, pero su voz apenas salió como un murmullo débil. El desconcierto dio paso al miedo, eso no era solo cansancio, y Marcos lo sabía. En un instante, todo se volvió un caos. Marcos, siempre tan calculador, dudó. Llevar a Carolina al hospital significaba exponer su secreto, el mismo que había guardado con tanto cuidado. Pero dejarla allí, sufriendo, no era una opción. Entre las miradas curiosas de los comensales y el pánico evidente de Carolina, decidió actuar. Se levantó con calma fingida y pidió la cuenta al mesero. ¿Todo bien, señor?, preguntó el joven camarero al notar el rostro pálido de Carolina. Sí, solo un pequeño malestar, nada grave. Yo me encargo, respondió Marcos, tratando de disimular el nerviosismo que comenzaba a invadirlo. Era un momento crucial, donde su orgullo y su sentido de responsabilidad chocaban como nunca antes. El camino al hospital fue eterno. Carolina, sentada en el asiento del copiloto, apenas podía mantenerse despierta. No es nada, en serio, seguramente exageré, susurró con esfuerzo, como si quisiera tranquilizarlo. Marcos, que rara vez mostraba emociones, mantenía una expresión tensa mientras apretaba el volante con ambas manos. Su mente era un torbellino de pensamientos, ¿qué pasaría si alguien los veía juntos? Pero también estaba el temor más profundo, ese que no podía ignorar. Si algo le sucedía a Carolina, jamás se lo perdonaría. Era irónico, en ese instante, el hombre calculador y exitoso parecía más vulnerable que nunca. Al llegar al hospital, el contraste fue abrumador. Las luces brillantes, los pasillos blancos y el movimiento apresurado de las personas creaban un escenario completamente distinto al ambiente elegante del restaurante. Marcos ayudó a Carolina a bajar del auto, sosteniéndola con cuidado. Al entrar, trató de mantener la compostura mientras llenaba los formularios de admisión, pero sus manos temblaban ligeramente. Carolina fue llevada en una silla de ruedas, visiblemente débil, mientras él observaba cada movimiento con el ceño fruncido. Los rostros del personal médico lo escrutaban con curiosidad, como si sintieran que había algo más detrás de su preocupación. Un enfermero apareció para tomar a Carolina y llevarla al área de evaluación. Marcos quiso acompañarla, pero lo detuvieron. Señor, espere aquí. La revisaremos y le informaremos en unos minutos, dijo el enfermero con tono profesional. A regañadientes, Marcos tomó asiento en la sala de espera, rodeado de personas que no tenían idea de la tormenta emocional que lo consumía. Miraba su teléfono una y otra vez, resistiendo la tentación de llamar a alguien, de pedir ayuda. Pero no podía hacerlo, su vida, su matrimonio, su reputación, todo pendía de un hilo. Carolina, mientras tanto, intentaba mantenerse consciente mientras los médicos la revisaban. Su mente estaba nublada, pero aún así pensaba en Marcos. ¿Qué estaría pasando por su cabeza? ¿Se arrepentiría de estar allí con ella? Entre la debilidad y el dolor, una pequeña sonrisa se formó en su rostro. Él está aquí, eso significa algo, ¿verdad?, pensó para sí misma, buscando consuelo en medio del caos. El tiempo en la sala de espera parecía detenerse. Marcos se levantaba, caminaba unos pasos, volvía a sentarse. Su mente repasaba todas las posibles consecuencias de esa noche. Cada decisión que había tomado hasta ese momento parecía desmoronarse ante sus ojos. Pero, al mismo tiempo, una pregunta lo atormentaba: ¿qué era más importante, proteger su secreto o salvar a Carolina? Cuando un médico finalmente apareció para dar noticias, el corazón de Marcos dio un vuelco. ¿Es usted el familiar de la señorita Carolina García?, preguntó con un tono neutral. Marcos vaciló por un instante.
Soy un amigo cercano, respondió finalmente, consciente de que esa pequeña mentira era solo la punta del iceberg de todo lo que aún estaba por venir. Elena no tenía idea de que aquella noche de guardia cambiaría el curso de su vida. Como enfermera experimentada, estaba acostumbrada a atender emergencias, y la llegada de una mujer joven con signos de un colapso no le pareció fuera de lo común al principio. Pero algo llamó su atención, el hombre que la acompañaba. Cuando Marcos cruzó la puerta del hospital, su presencia llenó la sala como una ráfaga de aire helado. Su rostro, inconfundible, la dejó petrificada por un segundo. Era él, el esposo de Ana, su mejor amiga. Las piezas comenzaron a encajar, pero el cuadro que se formaba era tan perturbador que Elena deseó estar equivocada. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Marcos evitaba su mirada, y eso solo confirmaba sus sospechas. Mientras llenaba los formularios, su rostro lucía tenso, casi desesperado. Elena intentó mantenerse profesional, pero su corazón latía con fuerza. ¿Qué haces aquí con otra mujer, Marcos?, pensó mientras tomaba los datos de la paciente. Sin embargo, Carolina, ajena a la tormenta interna de Elena, estaba completamente tranquila, incluso bromeando suavemente con él. ¿Grado de parentesco con la paciente?, preguntó Elena, esforzándose por mantener su voz neutral. Soy un amigo cercano, respondió Marcos, pero su tono inseguro lo traicionó. Carolina soltó una risa débil. ¿Amigo cercano? Por favor, no hagas eso otra vez. El aire en la sala se volvió pesado, casi irrespirable. Elena sintió un nudo en el estómago mientras procesaba las palabras de Carolina. La familiaridad entre ellos era evidente, pero lo que realmente la descolocó fue la ausencia de remordimiento en Carolina. Voy a buscar los exámenes, dijo Elena con frialdad, buscando una excusa para salir de la habitación. Caminó rápidamente hacia el pasillo, intentando ordenar sus pensamientos. ¿Debía llamar a Ana de inmediato? ¿Confrontar a Marcos? Pero su ética profesional la obligaba a contenerse, al menos por el momento. Mientras revisaba los primeros resultados de los exámenes, Elena no podía evitar recordar los momentos que había compartido con Ana. Su amistad había sido inquebrantable desde la universidad, y Ana siempre hablaba con orgullo de su esposo, de la vida que habían construido juntos. Si ella supiera lo que está pasando aquí, murmuró Elena para sí misma, apretando el papel con fuerza. En su mente, comenzó a debatirse entre dos lealtades, su deber como enfermera y su deber como amiga. De regreso en la sala, el ambiente era igual de tenso. Carolina se encontraba recostada, con los ojos cerrados, mientras Marcos miraba su teléfono insistentemente, como si buscara escapar de la realidad. Elena respiró hondo antes de entrar. Los resultados preliminares muestran que necesita más pruebas para descartar algo grave, dijo con firmeza, evitando el contacto visual con Marcos. Sin embargo, su tono distante no pasó desapercibido para él. Elena, comenzó a decir, pero ella lo interrumpió. Hablaremos más tarde, sentenció, dejando claro que no toleraría excusas en ese momento. Mientras tanto, Carolina comenzó a hablar más. Siempre me dice que dejará a su esposa, pero creo que le falta valor, comentó casualmente, sin darse cuenta de que cada palabra era una daga para Elena. La enfermera apretó la mandíbula, intentando mantener su compostura. ¿Hace cuánto están juntos?, preguntó, aparentando curiosidad médica, pero en realidad buscando más información. 2 años, respondió Carolina con una sonrisa melancólica. Pero no lo culpo, la situación es complicada. Elena sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La traición era más profunda de lo que imaginaba. Marcos, al darse cuenta de la dirección que tomaba la conversación, trató de interrumpir. Carolina, deberías descansar un poco, dijo, intentando callarla. Pero la joven lo ignoró. No, está bien, me hace bien hablar de esto, respondió, ajena al dolor que sus palabras provocaban. Elena, por su parte, decidió no presionarla más. Había obtenido suficiente información, pero ahora necesitaba decidir qué hacer con ella. Las emociones se acumulaban como una tormenta, y sabía que pronto tendría que enfrentarlas. En su mente, Elena ya había tomado una decisión. Lo que no sabía era cómo esa decisión cambiaría la vida de todos los presentes en ese hospital.
Mientras los minutos pasaban y las pruebas continuaban, ella comprendía que lo que estaba presenciando no era solo un triángulo amoroso. Era una prueba de lealtad, integridad y la verdadera fortaleza de una mujer atrapada entre dos mundos. Elena sabía que las palabras podían ser como bisturíes, precisas y certeras, capaces de cortar las mentiras más bien construidas. A medida que el equipo médico avanzaba con las pruebas de Carolina, ella encontró la oportunidad perfecta para reunir piezas clave del rompecabezas. Aunque su postura permanecía profesional, su mente era un torbellino de emociones. Entró en la habitación con una sonrisa controlada, sosteniendo una carpeta con los resultados preliminares. Carolina, necesito hacerte unas preguntas para completar tu historial, comenzó, pero en realidad sus intenciones iban mucho más allá de lo médico. Carolina, todavía débil pero con ánimo suficiente para conversar, no sospechaba nada. Claro, pregunte lo que necesite, dijo con un tono relajado, como si la situación fuera completamente ordinaria. Elena se sentó junto a la cama, con su bolígrafo listo. ¿Hace cuánto tiempo conoces a Marcos?, preguntó, fingiendo indiferencia mientras sus ojos se clavaban en los de Carolina. La joven no dudó en responder. 2 años, dijo con una sonrisa suave. Elena sintió un pequeño nudo en el pecho, pero se obligó a continuar. ¿Y cómo se conocieron?, insistió, manteniendo su voz neutra. Fue en un evento de su empresa. Nos llevamos bien desde el principio, comentó Carolina, sin darse cuenta de que cada palabra alimentaba una tormenta en la mente de Elena. Lo que más le sorprendió no fue la facilidad con la que Carolina hablaba, sino la manera en que lo hacía, con una mezcla de amor y certeza. Marco siempre dice que va a dejar a su esposa, pero entiendo que es complicado para él, añadió sin que nadie se lo pidiera. Elena sintió una punzada de rabia contenida, pero su rostro no lo reflejó. ¿Él te dijo eso?, preguntó con un tono que parecía casual, pero que escondía una intención más profunda. Carolina asintió con tranquilidad. Sí, muchas veces. Solo necesita un poco más de tiempo, respondió, convencida de que estaba diciendo algo que Elena necesitaba escuchar. Mientras la conversación continuaba, Elena no podía dejar de preguntarse cómo era posible que Marcos hubiera llevado la situación tan lejos. 2 años. 2 años de mentiras y engaños, mientras Ana vivía en la ignorancia. Aunque quería enfrentarlo en ese mismo instante, sabía que debía mantener la calma. Es interesante escuchar cómo hablas de él, dijo Elena, intentando obtener más detalles. Carolina, sintiendo que había encontrado una aliada, comenzó a hablar más abiertamente. Es un hombre increíble, ¿sabes? Siempre está ahí cuando lo necesito. A veces siento que sufre más que yo, confesó, dejando a Elena completamente atónita. En ese momento, Marcos entró a la habitación. Su expresión era tensa, y parecía haber notado la incomodidad en el ambiente. ¿Cómo está todo?, preguntó, mirando a Elena como si intentara leer sus pensamientos. Estamos terminando unas preguntas, respondió la enfermera, sin darle oportunidad de cambiar el tema. Carolina, al ver a Marcos, sonrió ampliamente. Estábamos hablando de ti, dijo con una risa ligera, completamente ajena a la tensión que flotaba en el aire. Elena, mientras tanto, tomó nota mental de cada detalle, consciente de que estaba acumulando armas para el inevitable enfrentamiento. Marcos intentó desviar la conversación. Carolina, deberías descansar un poco. No es bueno que hables tanto, sugirió, pero su tono tenía un tinte de desesperación que no pasó desapercibido. Carolina lo miró confundida. Estoy bien, Marcos. Además, hablar me hace sentir mejor, replicó con firmeza. Elena observaba todo en silencio, como si estuviera estudiando una escena que sabía que marcaría un antes y un después en su vida. En los minutos siguientes, Elena concluyó su interrogatorio, satisfecha con lo que había descubierto. Pero sabía que lo más difícil estaba por venir. La verdad que acababa de salir a la luz era devastadora, y ahora tenía en sus manos el poder de cambiar el rumbo de muchas vidas. Mientras dejaba la habitación, sintió una mezcla de tristeza y determinación. Había llegado el momento de actuar, pero ¿qué camino debía tomar? En su interior, Elena comenzó a planear su próximo movimiento. Sabía que Marcos intentaría detenerla, y que Carolina probablemente seguiría viviendo en su burbuja de ilusiones. Pero Ana merecía saber la verdad, sin importar lo dolorosa que fuera. Con este pensamiento, Elena se dirigió al pasillo, lista para enfrentar lo que venía. Elena no podía esperar más.
Su ética profesional había contenido sus impulsos hasta ahora, pero el peso de lo que sabía se volvía insoportable. Caminó con pasos firmes por el pasillo del hospital, buscando a Marcos. Lo encontró en la sala de espera, con los codos apoyados en las rodillas y las manos entrelazadas. Parecía estar luchando consigo mismo, pero cuando la vio acercarse, su rostro cambió. La intensidad en los ojos de Elena fue suficiente para que supiera que algo estaba por suceder. «Necesito hablar contigo». «Ahora», dijo sin preámbulos, y su tono no admitía objeciones. Marcos la siguió hasta una pequeña oficina. Era un espacio sencillo, con una mesa, un par de sillas y un reloj que marcaba cada segundo como si subrayara la tensión que llenaba el ambiente. Elena cerró la puerta con cuidado y se cruzó de brazos, enfrentándolo directamente. «¿Qué estás haciendo, Marcos?», empezó, sin rodeos. Su voz era una mezcla de incredulidad y decepción. «¿Qué crees que estoy haciendo?», respondió él, en un tono defensivo. Pero Elena no estaba dispuesta a dejarlo escapar con evasivas. «Estás traicionando a Ana. A mi amiga. A la mujer que ha estado contigo en todo momento. ¿Cómo puedes justificar algo así?». Marcos suspiró profundamente, llevándose una mano al rostro. Sabía que no tenía una respuesta que pudiera redimirlo, pero aún así intentó defenderse. «Elena, no entiendes. No es tan sencillo». Comenzó, pero ella lo interrumpió. «No es sencillo, 2 años, Marcos. ¿Cuántas veces miraste a Ana a los ojos sabiendo lo que estabas haciendo? ¿Cuántas veces la engañaste mientras ella confiaba en ti ciegamente?», disparó, con la voz quebrándose por la emoción. Cada palabra era un dardo directo a su conciencia, y él lo sabía. «No tienes idea de lo que estoy pasando», exclamó Marcos, alzando la voz por primera vez. «Esto no se trata solo de mí. Yo no planeé esto, simplemente sucedió. Y ahora estoy atrapado en una situación de la que no sé cómo salir». Pero Elena no se conmovió. «No, Marcos. Tú tomaste decisiones. Decisiones que te trajeron hasta aquí. No puedes esconderte detrás de simplemente sucedió». Su tono era firme, pero sus ojos reflejaban tristeza. No podía entender cómo alguien a quien alguna vez había admirado podía haberse desviado tanto. El silencio llenó la sala por un momento, solo interrumpido por el tic-tac del reloj. Marcos finalmente rompió la calma. «Por favor, Elena, no le digas nada a Ana». «No todavía. Necesito tiempo para manejar esto. Para encontrar una forma de resolverlo», suplicó, su voz llena de desesperación. Pero Elena negó con la cabeza. «Tiempo, cuanto más, Marcos, otros 2 años, hasta que Ana lo descubra por su cuenta, hasta que el daño sea irreparable», replicó, su voz temblando de rabia contenida. Marcos bajó la mirada, derrotado. Sabía que estaba perdiendo la batalla. «¿Qué quieres que haga, entonces?», preguntó en un susurro. «Quiero que seas honesto. Con Ana, contigo mismo, con todos los que has arrastrado a esta mentira», respondió Elena, con una determinación que lo dejó sin palabras. «Ana merece saber la verdad, aunque sea dolorosa. Y yo no voy a ser cómplice de tu cobardía», añadió, dejando claro que no iba a retroceder. La conversación terminó con un silencio cargado de emociones. Elena abrió la puerta y salió sin mirar atrás, dejando a Marcos solo en la oficina, perdido en sus pensamientos. La culpa, el miedo y la incertidumbre lo envolvían como una sombra que no podía sacudirse. Sabía que las cosas no volverían a ser como antes, y la verdad que había intentado evitar estaba a punto de alcanzarlo. Mientras caminaba de regreso al área de pacientes, Elena sintió una mezcla de alivio y angustia. Había hecho lo correcto, pero sabía que lo que venía no sería fácil. Hablar con Ana, enfrentarse a su dolor, ver cómo la confianza que había sostenido su matrimonio se desmoronaba. Todo eso era inevitable. Sin embargo, estaba convencida de que la verdad era un paso necesario, un acto superador que marcaría un nuevo comienzo, aunque ese comienzo estuviera lleno de cicatrices. Elena sabía que no había un buen momento para revelar una verdad devastadora. Cada minuto que pasaba la hacía dudar de su decisión, pero la imagen de Ana, viviendo en una mentira, le daba el valor que necesitaba. Con el teléfono en la mano, respiró hondo antes de marcar. «Ana, necesito que vengas al hospital». «Es urgente», dijo, su voz entrecortada pero firme. Al otro lado de la línea, Ana sintió un nudo en el estómago. «¿Qué sucede? ¿Está todo bien?», preguntó con preocupación. «No puedo explicarlo por teléfono.
Por favor, ven cuanto antes, respondió Elena, sabiendo que esas palabras abrirían un abismo de incertidumbre. Ana llegó al hospital con el corazón acelerado. Había pasado el trayecto intentando imaginar 1000 escenarios, pero ninguno preparó su mente para lo que estaba a punto de enfrentar. Elena la recibió en la entrada, su expresión grave. ¿Qué pasa, Elena? Me estás asustando, dijo Ana, buscando alguna pista en el rostro de su amiga. Pero Elena evitó sus ojos. Quiero que veas algo. Por favor, confía en mí, respondió mientras la guiaba por los pasillos. Ana notó que algo más profundo que el cansancio habitual estaba afectando a su amiga, pero no dijo nada. Cuando llegaron a la sala de emergencias, Ana sintió que el aire se volvía más denso. Elena señaló discretamente hacia una puerta entreabierta. Dentro, pudo ver a Marcos, inclinado hacia una joven que descansaba en una cama. Había ternura en sus gestos, algo que Ana reconoció de inmediato. Ese era el hombre con el que había compartido su vida durante más de 20 años. Pero lo que no podía entender era quién era esa mujer. Su mente tardó unos segundos en procesar lo que estaba viendo, y cuando lo hizo, su cuerpo se tensó como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. No. No puede ser, susurró Ana, retrocediendo un paso. Elena, a su lado, colocó una mano sobre su hombro. Lo siento tanto, Ana. Pero no podía seguir guardando esto. Mereces saber la verdad, dijo con un tono lleno de pesar. Ana sintió que su pecho se contraía, como si todo el aire hubiera desaparecido. Miró a Elena con los ojos llenos de lágrimas. ¿Desde cuándo?, preguntó, su voz temblorosa. Elena dudó antes de responder. 2 años, admitió finalmente. Esas palabras fueron como un golpe directo al alma de Ana, quien llevó una mano a su boca, incapaz de contener el llanto. Marcos escuchó el sonido y volteó, su rostro palideciendo al ver a Ana en la puerta. Ana, yo puedo explicar, comenzó, caminando hacia ella. Pero Ana levantó una mano, deteniéndolo. No te atrevas, dijo con una mezcla de rabia y dolor. No puedo creerlo, Marcos, 2 años, todo este tiempo, exclamó, su voz alzándose mientras las lágrimas caían por sus mejillas. Carolina, al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, intentó levantarse de la cama, pero su estado no se lo permitió. Yo, no sabía que esto sucedería hoy, dijo débilmente, aunque sus palabras solo aumentaron la furia de Ana. ¿Quién eres tú para meterte en mi vida?, le gritó Ana a Carolina, su tono cortante. Luego miró de nuevo a Marcos, esta vez con una mezcla de decepción y resignación. Pensé que eras diferente. Pensé que éramos un equipo, que había confianza entre nosotros, dijo, su voz quebrándose. Marcos intentó acercarse de nuevo, pero Ana retrocedió. No te acerques. Todo lo que digas ahora será una mentira más, espetó, antes de girarse hacia Elena. Gracias por decírmelo. Ahora sé con quién estoy casada, añadió, su tono cargado de una amarga ironía. La sala se sumió en un silencio incómodo. Carolina miraba a Marcos con una expresión que parecía pedirle apoyo, pero él estaba demasiado enfocado en Ana, quien parecía desmoronarse frente a él. Ana, por favor, déjame explicarte. Yo, cometí un error, pero todavía podemos arreglar esto, dijo Marcos, su voz llena de desesperación. Ana lo miró como si fuera un extraño. ¿Arreglar qué, Marcos, nuestra vida, nuestro matrimonio? Todo esto es una farsa, y tú lo destruiste, respondió, antes de dar media vuelta y salir de la sala con pasos rápidos. Elena siguió a Ana por el pasillo, pero mantuvo su distancia, respetando su necesidad de espacio. Sabía que en ese momento no había palabras que pudieran aliviar el dolor de su amiga. Ana, mientras tanto, caminaba sin rumbo, con lágrimas nublando su visión. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, pero dentro de todo ese caos, una chispa de determinación comenzaba a encenderse. Aunque aún no sabía cómo, estaba segura de algo, esta no sería la última palabra de su historia. Ana no había planeado volver a esa sala, pero algo en su interior la impulsó a regresar. Quizá era la necesidad de enfrentarlo todo, de mirar directamente a las personas que habían destruido su mundo. Abrió la puerta con un movimiento firme, interrumpiendo el incómodo silencio que había quedado entre Marcos y Carolina. Su entrada fue como una tormenta inesperada, todos los ojos se volvieron hacia ella, y la tensión en el aire se volvió insoportable. ¿Creían que podían ocultarme esto para siempre?, preguntó Ana, con la voz cargada de un dolor que ninguno de ellos había escuchado antes.
Marcos intentó acercarse una vez más, pero Ana levantó una mano en señal de alto. No, Marcos. Ya basta de mentiras. Quiero escuchar todo. Desde el principio, exigió, cruzando los brazos en un intento de controlar las lágrimas que amenazaban con salir de nuevo. Carolina, nerviosa, miró a Marcos, esperando que él hablara primero. Pero al ver que él no decía nada, decidió tomar la palabra. Ana, esto no era lo que yo quería. Nunca fue mi intención lastimarte, dijo, con un tono de disculpa que solo avivó la furia de Ana. No era tu intención, estás teniendo una aventura con mi esposo desde hace 2 años, exclamó Ana, su voz alzándose con cada palabra. ¿Qué creías que iba a pasar, que yo nunca me enteraría, que todo esto quedaría escondido para siempre? Carolina trató de responder, pero las palabras no salían. Marcos, por su parte, parecía hundirse más en el peso de su culpa. Ana, por favor, yo cometí un error, pero no quiero perderte, dijo finalmente, intentando acercarse. Pero su intento solo provocó una risa amarga en Ana. Un error, repitió, mirándolo con una mezcla de incredulidad y desprecio. Un error es olvidar una fecha importante, Marcos. Lo que tú hiciste fue traicionar cada promesa que me hiciste, cada momento que compartimos. Y lo peor es que no fue un error. Fue una elección. Cada día durante 2 años, elegiste mentirme, sentenció, dejando a Marcos sin palabras. Elena, que había permanecido en la puerta, observaba con el corazón en un puño. Sabía que este momento era necesario, pero ver a su amiga tan destrozada la hacía sentir impotente. Carolina intentó intervenir de nuevo. Ana, yo sé que lo que hice estuvo mal. Pero yo lo amo. Y él me ama a mí, dijo, con una mezcla de arrepentimiento y convicción. Esas palabras fueron la chispa que encendió una nueva explosión en Ana. Amor, ¿eso es lo que crees que es esto, amor?, dijo, con una risa sarcástica que rápidamente se transformó en lágrimas. No sabes nada de amor. El amor no destruye. No convierte a las personas en mentirosas y cobardes, añadió, dirigiendo una mirada fulminante a Marcos. La sala estaba en silencio nuevamente, salvo por la respiración entrecortada de Ana. ¿Sabes qué es lo peor?, continuó, esta vez en un tono más bajo, pero lleno de amargura. Lo peor no es que hayas encontrado a alguien más, Marcos. Lo peor es que destruiste algo que era real. Algo que yo creía que nunca podría romperse. Su voz se quebró al final, y por un momento, el dolor puro fue evidente en cada palabra. Marcos intentó tocar su brazo, pero Ana se alejó rápidamente. No me toques, dijo, con una frialdad que lo dejó inmóvil. Esto se acabó, Marcos. Tú y yo se terminan aquí. Y tú, dijo, girándose hacia Carolina, espero que tengas claro que quien engaña una vez, lo hará de nuevo. Hoy soy yo. Mañana serás tú. Carolina no respondió. Sus ojos estaban fijos en el suelo, incapaz de sostener la mirada de Ana. Marcos finalmente rompió el silencio. Ana, no puedo perderte. Haré lo que sea para arreglar esto, dijo con desesperación, pero Ana negó con la cabeza. No hay nada que arreglar, Marcos. Lo destruiste todo, respondió antes de salir de la sala por última vez. El eco de sus pasos en el pasillo resonó como un final definitivo. Marcos y Carolina quedaron solos, sumidos en el vacío que Ana había dejado atrás. Elena fue tras su amiga, encontrándola en un rincón del hospital, llorando silenciosamente. Se arrodilló a su lado y la abrazó, dejando que Ana descargara su dolor. Sabía que este era el comienzo de un largo camino para su amiga, pero también confiaba en que, de alguna manera, ese dolor se convertiría en fuerza. Ana pasó la noche en vela, mirando el techo de su habitación como si buscara respuestas que no llegaban. Su mundo, construido con tanto esfuerzo y confianza, se había derrumbado en un solo día. Cada rincón de la casa parecía un recordatorio doloroso de la vida que había compartido con Marcos, una vida que ahora sabía que estaba plagada de mentiras. Se levantó al amanecer, con los ojos enrojecidos pero con una decisión clara en su mente. No podía quedarse allí, atrapada entre las sombras de lo que una vez fue. Tenía que irse. Era un acto de supervivencia, un paso superador que sabía que le costaría, pero que también la salvaría. Cuando Elena llegó a su casa para apoyarla, encontró a Ana en medio de cajas y maletas. ¿Estás segura de esto?, preguntó su amiga, con un tono preocupado pero respetuoso. Ana asintió, aunque su voz tembló al responder. No puedo quedarme aquí, Elena. Cada pared, cada mueble, cada foto,
todo me recuerda lo que perdí. Necesito un nuevo comienzo, en un lugar donde pueda respirar sin sentir que el aire me pesa, explicó. Elena entendió. Sabía que su amiga estaba tomando una decisión valiente, aunque le rompía el corazón verla tan destrozada. Mientras empaquetaba sus cosas, Ana encontró un álbum de fotos. Lo abrió con manos temblorosas y recorrió las imágenes de momentos felices, viajes, cumpleaños, aniversarios. «¿Cómo llegamos a esto?», murmuró para sí misma, sintiendo una mezcla de nostalgia y rabia. Pero en lugar de hundirse en el dolor, cerró el álbum con firmeza y lo colocó en una caja. «Esto es parte de mi pasado, pero no define mi futuro», dijo en voz alta, como si esas palabras fueran un mantra para fortalecerse. Marcos llegó a la casa mientras Ana seguía empacando. Entró sin previo aviso, con el rostro cansado y lleno de remordimiento. «Ana, por favor, hablemos», dijo, bloqueando el camino. Ana lo miró con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. «No hay nada más que decir, Marcos». «Ya tomé mi decisión», respondió, sin detener su tarea. «Pero podemos arreglarlo. Podemos empezar de nuevo». «Te prometo que cambiaré», insistió él, casi suplicando. Pero Ana negó con la cabeza. «No se trata de ti, Marcos. Esto es por mí. Merecía algo mejor, y ahora voy a buscarlo», declaró con firmeza. Cada palabra de Ana era como una barrera más entre ellos, y Marcos lo sabía. «No puedo perderte, Ana. Tú eres mi todo», confesó, con la voz rota. Ana dejó de empacar por un momento y lo miró directamente a los ojos. «No soy tu todo, Marcos. Si lo fuera, no habrías hecho lo que hiciste. Te di todo de mí, y tú lo destruiste. Ahora tengo que aprender a darme todo a mí misma», respondió, con una calma que solo hacía más devastadoras sus palabras. Marcos no tenía respuesta. El momento más difícil llegó cuando Ana se despidió de la casa. Miró cada rincón una última vez, no con nostalgia, sino con la determinación de cerrar un capítulo. «Aquí aprendí a amar, pero también aprendí que el amor no siempre es suficiente», dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. Elena la ayudó a cargar las maletas en el coche, y ambas se abrazaron con fuerza. «Estoy orgullosa de ti», dijo Elena, susurrando en su oído. Ana sonrió débilmente, pero con sinceridad. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo por su propia felicidad. Mientras conducía hacia su nueva vida, Ana reflexionaba sobre todo lo que había sucedido. El dolor seguía ahí, como una herida abierta, pero también comenzaba a sentir algo más, esperanza. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que cada paso que daba era un acto de amor propio. «Esto no es el final», pensó, con la mirada fija en la carretera. «Es solo el principio de algo diferente. Algo que yo elegiré construir». En la distancia, Marcos miraba cómo el coche de Ana se alejaba. El vacío en su pecho era abrumador, pero no podía detener lo inevitable. Había perdido a la mujer que amaba, y todo por su propia culpa. En ese momento, entendió que algunas decisiones no tienen marcha atrás, y que el precio de sus errores sería vivir con las consecuencias. Ana no sabía si el dolor que sentía desaparecería algún día, pero lo que sí tenía claro era que no podía quedarse estancada en él. Su nuevo comienzo había sido solitario, pero necesario. Había alquilado un pequeño apartamento en una ciudad cercana, lejos de los recuerdos que tanto la atormentaban. Entre las cajas sin desempacar y las paredes vacías, se sentaba a veces en silencio, enfrentándose a un torbellino de emociones. En esos momentos, se permitía llorar, pero también se repetía que era un proceso superador, un camino hacia algo mejor. Fue durante una salida al mercado local, en busca de algo de distracción, que el destino decidió intervenir. Ana estaba revisando unas frutas cuando escuchó una voz familiar detrás de ella. «Ana, ¿eres tú?», preguntó alguien con tono incrédulo. Giró lentamente y se encontró con Miguel, su amigo de la infancia, alguien que no veía desde hacía años. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, procesando el impacto del reencuentro. «Miguel, no puedo creerlo», dijo Ana, con una mezcla de sorpresa y emoción. Miguel sonrió, con esa calidez que siempre lo había caracterizado. «Tantos años, y aquí estamos». «El mundo realmente es pequeño», comentó, mientras Ana trataba de contener una avalancha de recuerdos. Era como si el pasado hubiera venido a buscarla, pero esta vez, no con intenciones de herirla, sino de ofrecerle un momento de alivio. «¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí?», preguntó Miguel, genuinamente interesado. Ana dudó antes de responder.
Es complicado. Digamos que estoy empezando de nuevo, dijo con un tono que ocultaba más de lo que revelaba. Miguel no presionó. Siempre había sido intuitivo, y sabía que Ana necesitaba su espacio. Bueno, parece que el destino nos dio una excusa para ponernos al día, dijo, señalando un café cercano. Ana aceptó la invitación, sintiendo una chispa de curiosidad. Durante la conversación, Miguel evitó las preguntas incómodas y se centró en hablar de su vida, de los proyectos que había emprendido y de los recuerdos que compartían. Ana, por primera vez en semanas, se permitió reír, aunque fuera por un instante. ¿Recuerdas cuando solíamos correr por el campo detrás de la casa de mi abuela?, dijo Miguel, sonriendo. Ana asintió, y una lágrima furtiva escapó de su ojo. Esos eran tiempos más simples, respondió, con una mezcla de nostalgia y tristeza. Miguel notó la emoción en su voz y decidió cambiar de tema. Bueno, ahora que estamos aquí, no dejaré que desaparezcas de nuevo. Necesito a alguien que me ayude a elegir frutas la próxima vez, bromeó, provocando una risa genuina en Ana. Ese pequeño gesto, esa conexión, encendió algo dentro de ella, como una luz tenue pero constante. En los días siguientes, Miguel se convirtió en una presencia constante en su vida. No intentaba forzar nada, simplemente estaba ahí, apoyándola con su calidez y humor. Ana comenzó a sentirse menos sola, como si poco a poco las piezas rotas de su corazón encontraran un nuevo lugar. Miguel no sabía exactamente lo que había pasado, pero entendía que Ana estaba reconstruyéndose, y él estaba dispuesto a ser parte de ese proceso, sin importar cuánto tiempo tomara. Un día, mientras paseaban por el parque, Miguel se detuvo y la miró directamente a los ojos. Ana, sé que estás pasando por algo difícil, y no quiero apresurarte. Pero quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Siempre lo estaré, dijo con una sinceridad que tocó algo profundo en Ana. Ella asintió, agradecida por su honestidad. Aunque todavía no estaba lista para abrir completamente su corazón, sabía que Miguel estaba sembrando algo nuevo en ella, esperanza. Poco a poco, Ana comenzó a imaginar un futuro diferente. Uno donde el pasado no la definiera, donde pudiera encontrar su propia felicidad. Miguel era una parte importante de esa visión, pero también sabía que este era su camino, su decisión. Mientras miraba el atardecer junto a él, se dio cuenta de que, aunque el dolor seguía ahí, también había espacio para algo más, un amor que no tenía prisa, que no exigía, que simplemente estaba dispuesto a esperar. Ana estaba convencida de que su decisión de mudarse la había alejado definitivamente de los fantasmas de su pasado. Pero la vida, con su manera peculiar de tejer historias, siempre encuentra formas de sorprendernos. Una tarde, mientras organizaba sus últimas pertenencias, encontró una vieja caja de recuerdos olvidada entre las cosas que había empacado apresuradamente. Dentro, halló cartas y fotos de su infancia, momentos congelados en el tiempo que evocaron una sonrisa melancólica en su rostro. Entre esas imágenes, una llamó particularmente su atención, una foto con Miguel, el amigo que había sido su cómplice en tantas travesuras. Esa noche, Ana se sentó junto a la ventana, sosteniendo la foto y dejando que los recuerdos fluyeran. Miguel había sido una parte importante de su juventud, un amigo incondicional con quien había compartido risas y secretos. Se preguntó qué habría sido de él, si todavía estaría en la misma ciudad o si, como ella, habría tomado caminos inesperados. Aunque no tenía intención de buscarlo, el pensamiento de su amistad pasada la reconfortó. En cierto modo, recordar a Miguel la hizo sentir menos sola. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Al día siguiente, mientras exploraba el vecindario, Ana decidió entrar en una cafetería local. Estaba buscando un poco de normalidad, un respiro en medio de todo el caos emocional que había vivido. Mientras esperaba su café, escuchó una risa familiar que hizo que su corazón se detuviera por un momento. Al voltear, lo vio, Miguel, sentado en una esquina, hablando animadamente con alguien. Era inconfundible. A pesar de los años, su sonrisa seguía siendo la misma, cálida y auténtica. Ana dudó en acercarse, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Miguel, dijo, casi sin aliento. Él levantó la vista, y por un instante, pareció no reconocerla. Pero en cuanto sus ojos se encontraron, una mezcla de sorpresa y alegría iluminó su rostro. Ana. No puedo creerlo, exclamó, poniéndose de pie para abrazarla. El contacto fue breve, pero cargado de una emoción que ninguno de los dos pudo ignorar. Miguel la invitó a sentarse, y pronto la conversación fluyó como si el tiempo no hubiera pasado.
Hablar con Miguel fue como abrir una ventana en una habitación que había estado cerrada durante demasiado tiempo. Su forma de hablar, su risa, incluso sus bromas, despertaron en Ana una sensación de familiaridad que creía haber perdido. Él no preguntó demasiado sobre su vida actual, pero le contó con entusiasmo sobre la suya, sus viajes, su trabajo y cómo siempre había recordado las aventuras que compartieron de niños. Nunca encontré a nadie con quien pudiera hablar como contigo, confesó Miguel, y esas palabras resonaron profundamente en Ana. A medida que avanzaba la tarde, Ana sintió que algo en su interior comenzaba a cambiar. Era como si Miguel estuviera ayudándola a recuperar una parte de sí misma que había olvidado en medio del dolor y la traición. Su presencia no solo era reconfortante, también la inspiraba. Por primera vez en mucho tiempo, Ana pensó en el futuro con algo más que incertidumbre. Aunque todavía llevaba cicatrices, empezaba a creer que la vida podía ofrecerle algo bueno nuevamente. Antes de despedirse, Miguel la miró con esa seriedad tranquila que siempre lo había caracterizado. Ana, no sé por lo que estás pasando, pero quiero que sepas que no tienes que hacerlo sola. Estoy aquí, como siempre lo estuve, dijo, con una sinceridad que desarmó las últimas barreras de Ana. Ella asintió, sin poder contener una pequeña lágrima. Miguel no presionó, simplemente la dejó con una promesa, que siempre tendría un lugar seguro con él. Esa noche, Ana volvió a casa con una sensación diferente. Aunque no podía negar el peso de su dolor, había algo más que la acompañaba ahora, una chispa de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el pasado puede ofrecer un destello de luz para guiar el camino hacia el futuro. El camino hacia la sanación de Ana no había sido sencillo. A veces, las noches seguían siendo largas, llenas de pensamientos que la acechaban como sombras persistentes. Pero, poco a poco, con cada amanecer, comenzó a encontrar pequeños momentos de paz. Miguel se había convertido en una presencia constante y confiable, un pilar en el que podía apoyarse sin miedo a ser juzgada. Sus conversaciones, llenas de humor y calidez, ayudaban a Ana a recordar quién era antes de que su mundo se desmoronara y, más importante aún, quién quería ser ahora. Miguel no era alguien que intentara apresurar las cosas. Respetaba el espacio de Ana, permitiéndole avanzar a su propio ritmo. Había algo en su presencia que no demandaba, que simplemente ofrecía. Esa ausencia de presión fue lo que permitió que Ana, por primera vez en mucho tiempo, considerara la posibilidad de abrir su corazón nuevamente. No quiero ser una carga para ti, Miguel, le dijo una tarde, mientras compartían un café. Él sonrió con esa ternura que comenzaba a ser su sello distintivo. Ana, estar contigo nunca será una carga. Si necesitas más tiempo, lo tendrás. Estoy aquí porque quiero estarlo, respondió, dejando claro que su paciencia era infinita. Con el tiempo, Ana comenzó a notar cómo Miguel veía en ella cosas que incluso ella había olvidado. La forma en que la animaba a reír, cómo encontraba razones para destacar sus fortalezas, aunque ella insistiera en hablar de sus debilidades. Un día, mientras caminaban por el parque, Miguel se detuvo de repente y la miró con seriedad. Ana, quiero que sepas algo. No espero que me elijas ahora ni mañana. Solo quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre estaré aquí para apoyarte. Pero también quiero que creas en ti misma tanto como yo creo en ti, dijo, sus palabras cargadas de sinceridad. Ese momento fue un punto de inflexión para Ana. Miguel no solo estaba allí para ofrecerle un nuevo comienzo, también le ayudaba a recuperar la confianza en sí misma. Aunque todavía llevaba consigo cicatrices emocionales, esas heridas comenzaron a sentirse menos como cargas y más como recordatorios de lo que había superado. Cada día, Ana daba pequeños pasos hacia una vida más plena, y cada paso era suyo, decidido y firme. El día en que Ana decidió que estaba lista para algo más fue inesperado. Estaban sentados en una banca del parque, disfrutando de la tranquilidad de una tarde soleada. Miguel estaba contándole una historia divertida sobre su infancia, y Ana se sorprendió al notar lo cómoda y feliz que se sentía en ese momento. Miguel, interrumpió de repente, mirándolo a los ojos. Creo que por primera vez en mucho tiempo, quiero intentar ser feliz de nuevo, confesó, sus palabras tan sinceras que dejaron a Miguel sin palabras por un momento. No tienes idea de cuánto me alegra escuchar eso, respondió Miguel, con una sonrisa que reflejaba tanto alegría como respeto por lo que esas palabras significaban. No hubo necesidad de grandes declaraciones ni promesas apresuradas. Ambos sabían que lo que estaban construyendo era diferente, un amor basado en comprensión, paciencia y respeto.
no era algo que buscara borrar el pasado, sino algo que lo aceptaba y lo transformaba en una base para el futuro. Marcos, mientras tanto, seguía lidiando con las consecuencias de sus acciones. La ausencia de Ana era un vacío que no podía llenar, un recordatorio constante de lo que había perdido por su propia arrogancia. Aunque intentó contactarla en varias ocasiones, Ana nunca respondió. No por rencor, sino porque entendía que su camino ahora estaba en una dirección completamente distinta. Era un cierre definitivo, uno que le permitía a Ana avanzar sin mirar atrás. Con Miguel a su lado y una nueva vida por delante, Ana empezó a construir algo diferente, algo que ella misma había elegido. Cada día traía nuevos desafíos, pero también nuevas alegrías. Y aunque el pasado siempre sería parte de ella, ya no tenía el poder de definirla. Ahora, Ana era la autora de su propia historia, y sabía que, aunque el amor que había perdido había dejado cicatrices, el amor que estaba construyendo tenía el poder de sanar. Qué historia tan intensa y llena de emociones, ¿verdad? Pero este no es el final. Si este relato te dejó pensando en las decisiones, el dolor y los secretos que pueden cambiar la vida, te prometo que el siguiente video no te dejará indiferente. Allí conocerás otra historia cargada de momentos impactantes, donde una esposa enfrenta la humillación más grande en medio de una fiesta, todo por algo que jamás debería ser motivo de vergüenza. Yo dejé aquí en la pantalla final un video que te llevará directo a ese momento. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.